mecanismo fisiológico por el que pasa. No crean que esos hidrogeniones se forman nomás. Estos hidrogeniones se unen al bicarbonato, se transforman en ácido carbónico, esto se transforma en agua y dióxido de carbono para poder ir eliminando todo un mecanismo. El agua se elimina en la orina, todo un tema. Estamos hablando solamente de forma general como para que entiendan qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero si hablamos fisiológicamente, esto es un poquito más complicado, ¿sí? Ahora, un ratito. Vamos a unos ejercicios. Quiero que tengan en cuenta algo que demasiado se altera, es lo que nos tiene que llamar la atención, porque lo que está muy alto, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, tengo mi PCO2 muy alto, ¿cómo va a estar la parte de bicarbonato? También se va a ir elevando, pero no tanto como el otro, porque va a tratar de ir compensando. Vamos a los ejercicios para poder entender. Dice, paciente masculino de 30 años es llevado a un estado de coma a la emergencia, respondiendo solo a estímulos dolorosos. Su respiración es poco profunda y disminuida en frecuencia. Familiar refiere haber encontrado varias cajas de tranquilizantes junto a él por intento de suicidio. Le pedimos su gasometría y nos informa un pH de 7.2, una PCO2 de 80 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 27 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Primeramente, ¿es una acidosis o es una alcalosis? Solamente una acidosis. Perfecto. Ahora, fíjense en cómo está su bicarbonato. Pero su dióxido de carbono. dióxido de carbono. Está elevado. PCO2. Está muy alto. Muy alto. Pero ¿cómo está el bicarbonato? El bicarbonato, su parámetro era de 22 a 26. Está alto. ¿Es por qué? Está exactamente. Entonces estamos ante una acidosis respiratoria. ¿Ven? Porque está tratando de compensar ese mecanismo. ¿Sí? Ahora, vamos a otro paciente. O sea, vamos al mismo paciente. Después de 48 horas de tratamiento de UTI, el paciente del ejercicio 1 es todavía estuporoso y conectado a ventilación artificial. ¿Sí? Se le pide otra vez su gasometría arterial. Tenemos un pH de 7.5, una PCO2 de 26 y un bicarbonato de 20. ¿Sí? Recuérdense los parámetros. Entonces, el pH tenemos de ¿qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Exactamente. 7.35 a 7.45 nuestro parámetro. Luego tenemos nuestra PCO2. ¿Está muy bajo o está muy alto? Bajo. Claro. ¿Cuánto iba la PCO2? 35 a 45. Súper. ¿Y el bicarbonato está de cuánto? 20. Exactamente. Para un parámetro de 22 a 26. Es una alcalosis respiratoria. Súper. Entonces, ¿qué tenemos? Creo. Primero es alcalosis. Alcalosis. Respiratoria o no? Respiratoria. Respiratoria. ¿Sí? Súper. Es una alcalosis respiratoria. Claro, porque le está tratando de compensar lo demás. ¿Sí? Yo sabía. Dice, paciente masculino de 50 años llega a la emergencia con estado de deshidratación. Respira con profundidad, frecuencia respiratoria aumentada, el aliento cetónico
isotónico y el examen físico es apreciable. La gasometría arterial, el pH es de 7.1. El paciente está más muerto que cualquier otra cosa. La PCO2 es de 20 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato es de 5 miliequivalentes por litro. Entonces estamos ante una acidosis o alcalosis. Acidosis. ¿Cuál es el origen? ¿Respiratorio o metabólico? Metabólico o respiratorio. Súper. Es una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Trate de concentrarse nomás, ¿verdad? No es difícil, pero la verdad es que confunde demasiado, ¿sí? Cuando miran los valores. ¿Okay? Dice, paciente de 17 años. Paciente de 17 años de edad que llega a la emergencia y se le coloca una solución endovenosa no especificada. Luego presenta alteración del estado de conciencia. La gasometría arterial informa un pH de 7.55, una PCO2 de 55 y un bicarbonato de 35. ¿Qué tenemos primero? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis. ¿Y esto va a ser respiratoria o metabólica? ¿Va a ser respiratoria o metabólica? No, fíjense, atiendan bien los valores. El valor de la PCO2, ¿cuánto era? 35 a 45. Y el bicarbonato es 26. El otro está muy elevado. Doutor, a comparação que se faz para saber se metabólico respiratório seria que tivesse mais distante do normal. Siempre le tenemos en ese contexto. Recordate que esto es mucho más complicado que eso. O sea, vos tenés que verlas con cómo te está contando la historia. Es un paciente que está, si está hiperventilando o está teniendo respiraciones profundas o muy superficiales que no retiran nada, que retienen más dióxido de carbono que cualquier otra cosa. Entonces todo tiene que ver un contexto. Esto es solamente un ejercicio como para que te guíe, nomás para que podamos ubicar. Pero normalmente sí, los valores están por encima de lo que nosotros esperamos, ¿está bien? Y eso nos guía a saber si es metabólico o no, si es respiratorio o no, y si se está compensando o no. Por ejemplo, es esto de lo que sería una alcalosis metabólica, pero bien compensado, ¿sí? Porque está muy alto lo que es su bicarbonato, pero fíjense lo que es justamente lo que corresponde a la parte respiratoria. Su PC2 también está bastante elevado. Mas para ser compensado, eu não teria que estar com o pH dela neutro, nem para baixo nem para cima. pH que próxima compensada. Eso, en ese caso, nuestro paciente ya no estaría así. Por eso te habla en el contexto del paciente ingresa así y le sacas una gasometría y esto es lo que tienes. Porque si el paciente cuando se compensa vas a tener valores próximos. Por ejemplo, el bicarbonato podría estar de 30, ¿sí? Y su PCO2 va a estar, qué sé yo, en vez de 55 estaría 49, por él, ¿sí? Y el pH estaría de 7.3. Ahí entonces vas a hablar de que el paciente sí ya está compensado. Pero ¿cómo te presenta la historia clínica? Te presenta un paciente que llega acá, se le saca una gasometría y esto es lo que te manda, ¿está bien? Es como que el cuerpo está tratando de compensar, todavía no compensa. Por eso, y súper bien lo que le está diciendo, que para que se compense los valores tienen que estar normales. Claro que tienen que estar normales, no tienen que estar ni alcalosis ni en acidosis. Entonces quiere decir que el paciente sí se compensó. En vez de estar de 7.55 con el SPH, tiene que estar de 7.35, ¿sí? O 7.39. Quiere decir que el paciente sí se está compensando. Aquí el ejercicio solamente habla de un paciente que ingresa ahora y que ahora se le pide su gasometría. El paciente se está yendo para su compensación, ¿sí? Sino que solamente para que podamos ver más o menos cuál sería el valor. ¿Okay? Pero cierto, para hablar de que el paciente ya está compensado, los valores tienen que estar, al menos el pH ya tiene que estar normal. ¿Okay? Súper bien.
Fíjense, la gasometría es 7.32, una PCO2 de 34 y un bicarbonato de 21.6 mil equivalentes por litro. Tenemos una acidosis porque está debajo de lo normal. ¿Sí? Y fíjense lo que es justamente los valores de bicarbonato y los valores de dióxido de carbono. ¿Sí? Así como él me estaba diciendo, cierto, está en una acidosis ahora, capaz y con una pequeña hidratación o una mejora en el mecanismo que le ocasionó justamente esto, ya vamos a poder compensar al paciente. Y si este sube a 7.36 o 7.37, ya estoy hablando de un mecanismo compensado. ¿Sí? Porque los valores tienen que estar normales. Les digo, esto es solamente un ejercicio nomás para saber cuándo es metabólico, cuándo es respiratorio, solamente para cuándo es acidosis, cuándo es alcalosis. ¿Okay? ¿Entendieron hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué te va a salir en el examen? Jesús. Por eso Sí va a salir, claro. Pero facilita. Siempre es fácil. ¿Sabe qué pasa? No les voy a pedir que me lean, atiendan una cosa. Es como que falta todavía unas cuantas cosas. Claro que masa, esto es básico. Entonces, para que ustedes también puedan ubicarse y puedan entender bastante bien, que cuando tengan un paciente o tengan una gasometría puedan leer. Claro que esto, por ejemplo, es algo que en clínica médica ustedes van a profundizar mucho. Ya les dije, recuérdense que nosotros no tenemos casi las mismas características de un paciente clínico, porque son diferentes. Nosotros no vemos pacientes con insuficiencia respiratoria. La mayoría de nuestros pacientes tienen lo que corresponde a una alteración más metabólica por un bloqueo renal. ¿Sí? Que con una hidratación, paciente ya está bien. Porque si tiene algún problema respiratorio o el problema está en el pulmón, va a clínica médica. ¿Está bien? Capaz en clínica médica, claro que van a profundizar más esto, ¿verdad? Sino que esto es como un ejercicio. Porque en la parte de lo que corresponde o entenderle al paciente, justamente en el postoperatorio, esto sí nos sirve. Porque yo tengo que saber que si mi paciente está teniendo una alteración metabólica, capaz si sea porque le falta estímulo. El paciente puede estar deshidratado. ¿Está bien? Para eso nos sirve la gasometría. Puede ser que mi pH esté muy bajo, ¿sí? Y puede ser que le falte líquido a mi paciente. ¿Está bien? A eso vamos de la importancia, ¿no? de medir justamente la gasometría del paciente. Puede ser que esté con mala mecánica respiratoria del paciente en su postoperatorio. Y yo necesito ver por qué el paciente está con mala mecánica respiratoria, que está causando una alteración respiratoria. ¿Sí? Entonces, para eso la gasometría en el contexto quirúrgico es bastante importante. ¿Está bien? Más todavía porque hace rato, no sé quién me preguntó ¿y cuánto de líquido le mandamos? De acuerdo a lo que va necesitando. Claro que no se mide solamente, les hablo así en forma general. No solamente, por ejemplo, se mide la cantidad de bicarbonato. Yo también tengo que mirar el exceso de base del paciente. Tengo que mirar el lactato del paciente. El lactato me mide más o menos aproximadamente cuánto de líquido mi paciente necesita. No hay en exactitud, porque a veces tu lactato te puede venir de 7 y eso. No le vas a meter 7 litros de soda a un paciente. Es como un aproximado nomás. También de lo que te pueda llegar a medir. ¿Sí? Entonces, esto es, así como les digo, de una forma como general para que puedan entender cuando estamos hablando de una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, cuando estamos hablando de que el mecanismo sí está compensado, porque atiendan bien, podemos tener los extremos también. Podemos tener nuestro bicarbonato acá, o como la compañera me preguntó, de que puede estar bajo, porque este paciente ya está en un shock. No se está compensando nada si su riñón ya no funciona para nada. Y tu paciente está otra vez con su mala mecánica respiratoria. ¿Qué vas a esperar a que se compense? Y nada. Se trata de, en ese caso, de corregir lo que falta. Si tu paciente está con una acidosis respiratoria, pero está con una insuficiencia renal,
bicarbonato, ¿sí? Para tratar de alcalinizar esa sangre. Porque tu riñón tampoco ya no está funcionando, ya no va a funcionar. Entonces ahí es donde tenemos esto que ya me preguntó, esos extremos. ¿Sí? Al menos en el contexto quirúrgico los pacientes vienen así. Y ahí es donde nosotros pensamos que estos pacientes que entran a operarse de esta forma tienen muchísimo riesgo de morir. Pero si vos no entras a sacar el problema, es como hay siempre una pelea que tenemos que siempre me dicen, no, tenés que compensar a tu paciente después para que entre. ¿Y cómo le compensás a un paciente que tiene secreción purulenta en su cavidad? Le vas a meter una pajita y le vas a aspirar su líquido. Le tenés que entrar a operar. Si con tales no se va a compensarlo. Y puede ser que muera en la camilla, puede ser que muera en la camilla, puede ser que muera en el quirófano, puede ser que muera en el quirófano. Pero por lo menos tenés un 5% de probabilidad que si lo operás, posterior a eso, sí ya podés ver un mecanismo para compensarle al paciente. Podés ver para cargar el líquido, hacer el bicarbonato, corregir su medio interno, pero ya sacaste el problema principal. Y el resto es control del medio interno. ¿Está bien? Entonces eso también es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Como les digo, esto es hablando de un paciente quirúrgico, porque son diferentes los pacientes que son clínicos a los que son quirúrgicos. ¿Okay? Son diferentes cosas. Bueno, el anión gap o la brecha aniónica es un paso importante en la acidosis metabólica. La brecha aniónica vamos a ver que solo se presenta en los pacientes con acidosis metabólica. Se calcula entre la diferencia que existe entre los aniones del cloro y bicarbonato y los cationes de sodio y potasio. Porque es como que a veces cuando no hay como le digo, como una causa específica de que por qué este paciente está en una acidosis o una alcalosis, está bien, no estamos pudiendo calcular bien, entonces buscamos la brecha aniónica, porque una cosa que dice, no solamente tenemos que guiarnos por lo que corresponde a los hidrogeniones o al bicarbonato, hay otras cosas más ahí que pueden también causar acidificación, que tienen carga negativa, y ahí es donde se busca la brecha aniónica, ¿sí? Dice, la acidosis metabólica con anión gap normal, fíjense, el anión gap tiene que ser menor a 12. Menor concentración de bicarbonato y contrarrestada por un aumento de cloruro. Entonces, una acidosis metabólica pero hiperclorémica. Fíjense, hay menor concentración de bicarbonato, ¿sí? Que lleva luego a una, ¿cómo quiere decir? Que lleva luego a una acidosis, ¿ok? Menor concentración de bicarbonato, pero está contrarrestada por un aumento del cloruro, ¿sí? El cloro, fíjense, puede llegar a producir justamente lo que corresponde a estas cargas positivas que necesitamos, ¿está bien? Pérdida excesiva de bicarbonato, descarga menor de ácidos y administración excesiva de cloruro pueden ser unas de las causas. Raramente se ven justamente estos casos donde a causa de otros electrolitos puedan producirse una acidosis, ¿sí? O una alteración metabólica, pero si se presenta, no le voy a explicar ningún cálculo, no le voy a pedir para que calculen en el examen, pero esto se hace un cálculo en el paciente, ¿sí? Les traje más porque en el libro aparece lo que es el anión gap, ¿sí? La acidosis metabólica con anión gap ha aumentado. Hay una pérdida de bicarbonato sin una compensación de cloruros. Hay un aumento del ácido láctico y las toxinas que activan como ácidos. Entonces, el anión gap solamente vamos a buscar cuando tenemos una acidosis metabólica. Es como para comparar, así como les dije, cuando el bicarbonato de por sí solo o los valores de bicarbonato no concuerdan con nuestra acidosis o no son valores suficientes como para llevar a esto. Entonces tenemos que buscar otros parámetros que puedan acidificar. Porque además habla en el libro, Mitchell explica muy bien lo que es la parte de electrolitos y todo lo demás. Habla acerca de que no solamente el hecho de
que la acidosis o la alcalosis tiene que ver con el dióxido de carbono del bicarbonato, que también tienen que ver con los electrolitos. Recuérdense que los electrolitos también mueven hidrogeniones, entonces estos también aportan. O si nos ponemos a pensar, ¿cómo el dióxido de carbono, por ejemplo, acidifica la sangre? Por todo un proceso de aporte de hidrógeno. Por eso les dije, esto es hablando a modo general, ¿no? Fisiológicamente hablando, claro que es más complicado, porque tiene que ver con un aporte. Por eso dice que cada valor de dióxido de carbono en sangre aporta hidrógenos a la sangre. Por eso es que de por sí acidifica la sangre, no porque sea dióxido de carbono, no, sino que por el aporte que hace a la sangre. ¿Y que aporta? Hidrógenos en un proceso metabólico. No solamente para que esto solamente para que sepan que es más o menos ya lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que sería lo mismo que ya estábamos explicando, nada más hablando de una acidosis respiratoria, alcalosis, y hablando de todo lo que ya estábamos viendo. Ya por último, hablamos de lo que son los trastornos ácido-básicos mixtos, que es justamente lo que ella me estaba preguntando, donde tenemos acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Y fíjense, quiero que vean más esto. Dice, datos de laboratorio, vamos a tener una pH gran disminución, una PCO2, un aumento, una acidosis respiratoria y un bicarbonato, una disminución de acidosis, como una acidosis metabólica. Fíjense, etiología, paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Porque son mecanismos o cuadros que llevan justamente a la disfunción justamente de los sistemas, ¿ok? Pacientes con edema agudo del pulmón, los pacientes que llevan con edema agudo del pulmón, aparte de tener una falla respiratoria, por decir así, no orinan. ¿Por qué no orinan? Y porque se están sobrecargando, por eso lo lleva a su edema agudo del pulmón. Ya sea por varias patologías, puede ser por un cuadro hipertensivo, pero el paciente está teniendo el subgloquio renal que también lleva, ¿sí?, a la sobrecarga de respiratorio. Entonces tenemos la disfunción de dos cosas que me llevan a la acidosis de dos cosas. ¿Está bien? Como para entender, porque tiene que ver mucho con lo que es la patología, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la alcalosis respiratoria más la alcalosis metabólica, donde el pH es gran aumento, la PCO2 disminución, ¿sí? Hay una disminución de CO2, alcalosis respiratoria y bicarbonato hay un aumento, como la acidosis metabólica. A ver, un paciente ahí. A ver. Los pacientes con insuficiencia hepática, con aspiración gástrica, vómitos o terapéutica con diuréticos. Los pacientes que tienen una insuficiencia hepática, recuérdense que es un paciente que prácticamente es ascítico, ¿sí? Al paciente ascítico, ¿qué le tenemos que hacer? Descargar. Entonces tu paciente va a estar con un tratamiento con diurético, que es normalmente lo que se le hace. Entonces, aparte de eso, recuérdense que estos pacientes no toleran, es más, estos pacientes sí que llegan a sangrar. Aparte de esto, recuérdense que ellos tienen mucho líquido en el tercer espacio. Tienen electrolitos, tienen proteínas, todo lo demás. Entonces, estos pacientes también fácilmente van a lo que sería también una alteración en la parte respiratoria. Más todavía cuando a veces se suele sobrecargar, ¿sí? O el paciente a veces está demasiado sobrecargado, tiene mucho líquido. Entonces, ¿qué va a hacer tu paciente que está con mucho líquido? Va a comenzar a hiperventilar. Entonces, ¿qué comienza a haber? Una disminución de la presión. Aparte de tu excesiva eliminación de bicarbonato, aparte de tu alteración que podemos producir, ¿sí? Los pacientes que tienen una cirrosis hepática o una insuficiencia hepática son los pacientes que son más difíciles de tratar, porque
porque la mayoría de los medicamentos, todo lo que se le hace al paciente se elimina por dónde? Por el hígado, ¿sí? Por los riñones. Pero estos pacientes se hallan la verdad que bastante comprometidos. Entonces, para que vean nomás, dependiendo de la etiología o dependiendo de lo que el paciente tenga, es lo que nos va a llevar a este tipo de alteración. Pero fíjense nomás, son pacientes que ya están con su patología bastante avanzada. No es en un inicio, no es en el contexto de cómo estábamos hablando de un paciente que sangra, un paciente, no sé, qué sé yo, con peritonitis, no es en ese contexto. Son pacientes que ya llegan prácticamente con un shock, son pacientes que prácticamente, fíjense, llegan muertos para cardiorrespiratorio. Entonces, ninguna función, ningún sistema funciona, ni la parte respiratoria ni la parte metabólica está funcionando como tiene que funcionar. ¿Cómo nosotros resolvemos esto? Acá sí ya se utilizan medicamentos. ¿Está bien? Porque no hay otra forma. No vas a esperar a que esto se compense solo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, hasta acá. La próxima clase vamos a dar lo que es sangre y derivados.